Bien amigos, pues seguimos con la serie de diseños de closet. En el video anterior hicimos el diseño completo de esta cajonera. Hoy vamos a ver lo que es cómo puedes instalar o fabricar este sistema de puertas abatibles para un closet. Recordemos que estamos fabricándolo en madera de pino de 5 milímetros, es triple con bastidor de tiras de pino de 22 milímetros por 20. Estas son puertas de tambor que van a tener un espesor de 30 milímetros o 3 centímetros. Como puedes ver, tiene el maletero independiente. En esta parte de arriba le dejamos una altura aproximada de 50 centímetros. Tiene entre 48 y 50 aproximadamente. Y bueno, van a ser independientes completamente. En un momento más les voy a explicar cómo hacer esta adaptación de las chambranas para que con las molduras te coincidan de esta forma y le des un mejor acabado a lo que es tu sistema de puertas, ¿ok? Bien, así es que pues vamos a quitar todo esto para empezar desde cero y comenzamos. Bien amigos, antes de empezar a fabricar lo que son los marcos, es bien importante que tomemos las medidas para saber a qué ancho y qué alto vamos a cortar nuestro material. Recordemos que es muy difícil encontrar que los muros estén completamente a plomo. Por lo general te encuentras que en la parte alta están más abiertos que abajo o viceversa. Incluso te puedes encontrar que tengan alguna panza por aquí los muros, que las esquinas de acá del fondo tengan un diferente ángulo. A veces están más abiertos o más cerrados. Entonces, para no tener ese tipo de contratiempos, primero vamos a tomar las medidas. Para eso vamos a tomar la medida en la parte alta, en la parte intermedia y en la parte de abajo. De las tres medidas que obtengas, nos vamos a basar en la menor, ¿ok? La medida más chica es la que vamos a utilizar como referencia para fabricar lo que son los marcos y las puertas. La diferencia que llegase a quedar la vamos a cubrir con calzas para que los verticales o los pies de marco nos queden completamente a plomo, ¿ok? De lo alto vamos a hacer lo mismo, vamos a tomar en esta parte de aquí, al centro y en la parte de acá. De las tres, la menor es la que nos vamos a enfocar en esa, ¿de acuerdo? En ocasiones el piso puede tener pendiente hacia algún lado y bueno, el chiste es que consideres en qué condiciones se encuentra la obra, ¿no? Y bueno, ya que tenemos esas 6 medidas, entonces anotamos las dos más pequeñas, tanto de alto como de lo ancho, y sobre esas vamos a trabajar. Así que lo primero que vamos a hacer va a ser instalar nuestra cajonera. Ok, recordemos que esta cajonera la pensamos instalarla del lado derecho porque estamos basándonos en este diseño. Ok, recordemos que yo siempre recomiendo que la cajonera la pongas del lado opuesto de donde está la cabecera. ¿Por qué? Porque si tú tienes un buró y tienes un cuarto, una habitación que no es muy grande, al momento que tú quieras acceder a la cajonera vas a estar chocando con lo que es el buró. Ok, entonces si tú lo pones de este lado vas a tener mejor acceso y no vas a tener obstrucciones o no te va a estorbar nada en el camino, ok. Así es que bueno, lo vamos a colocar primero en su lugar y posteriormente vamos a iniciar con el marco. Recordemos que aquí va a tener dos marcos, uno para la parte inferior y otro para la parte superior, y después del primer marco ponemos el maletero y vamos por el segundo, ok. Así es que bueno, comenzamos. Bien, pues ya colocamos lo que es la cajonera en su lugar. Recordemos que la calza de ajuste siempre tiene que ir del lado que va a ir hacia la pared, ya que aquí vamos a tener el marco de la puerta y una puerta que a la hora de abrirlo pues nos va a ocupar espacio en esta parte de aquí. Así es que tenemos que dejarle esta calza de ajuste para que cuando tú abras los cajones pues no choque, ok. Y bien, pues ya tenemos instalado aquí. Recuerda que esta cajonera la puedes atornillar. Quitas este cajón, o mejor dicho, quita los cajones. Puedes meter un tornillo en la parte de abajo y otro en el refuerzo de acá de arriba. Incluso pudiste haberle instalado a la cajonera otro refuerzo un poco más alto. Debajo de este entrepaño puedes meter otro refuerzo y por ahí puedes meter el otro taquete. Ya con estos dos, créeme que no se va a mover para ningún lado.
Ahora que si quieres ponerle otro acá arriba, pues no hay ningún problema, nada más que es posible que sí se alcance a ver un poco el tornillo, pero realmente no te va a afectar en nada, ¿ok? Bien, entonces ahora lo que sigue es vamos a instalar lo que es el marco de la puerta. Lo que es el marco de la parte inferior del closet, vamos a hacerlo que nos quede aquí a la altura del maletero, ¿ok? Tenemos que ensamblar lo que son las dos pies o dos piernas del marco con el zoclo y el cabezal que va a ir aquí arriba. Lo puedes atornillar todo y después instalarlo de una sola vez. En la parte de abajo puedes meterle uno o dos tornillos nada más para que no se mueva. Realmente no va a cargar tanto, no va a cargar peso ni nada, pero sí sería bueno fijarlo, ¿ok? Entonces aquí el marco lo vamos a meter en tiras de pino de 60 milímetros. Recordemos que estamos utilizando madera de pino de 22 milímetros de espesor. Recuerda que cuando vayas con tu proveedor de la maderería, pídele que todas las tablas que compres te la dejen cepilladas a 22 milímetros y de preferencia que la canteen por un lado para que cuando cortes tú las tiras, pues te salgan derechas, ¿no? Y ese canteado te ayude a que cuando lo pases por tu cortadora, te salgan rectos los cortes. Así es que bueno, entonces vamos a instalar aquí, son 60 milímetros las tiras que vamos a poner. La altura la vamos a poner a la misma altura de la cajonera, quedamos que era la cajonera quedó con una altura de 1,86. En este caso quedó a 1,86 porque la altura del techo de aquí, recordemos que estamos a 2,36. En el caso de que tu vivienda sea más alta, entonces el maletero, la parte de aquí te debe de quedar a 1,90 hasta 2 metros. Para eso pues ya vas a ajustar la altura de tu cajonera, ¿ok? En mi caso lo estoy haciendo así porque en mi lugar de habitación, el lugar donde yo estoy, viene con esa altura lo que son las viviendas. Y bien amigos, pues así es de la forma como vamos a armar lo que es el marco inferior. Vamos a atornillar lo que es el cabezal con las piernas con dos tornillos en esta parte de aquí, dos tornillos en la parte de acá y por la parte de aquí vamos a meter tornillos también. Ok, recuerda siempre buscar que te quede bien escuadrado. En el caso de que tengas desplomes en los muros, pues vamos a meter calzas para que los verticales nos queden totalmente a plomo, ok. Tenemos que buscar lo más exacto porque de lo contrario, si no te quedan bien a plomo los marcos, como vamos a utilizar puertas de tambor, es posible que nos queden descuadrados y eso nos va a generar problemas más adelante. Entonces vas a ensamblar de esta forma lo que es el marco, igual por esta parte de abajo vas a meterle tornillos a lo que es el centro o el intermedio del marco. Ya una vez que lo tenemos, entonces vamos a empezar a tomar las medidas para diseñar las puertas. Pero, ¿qué te parece si antes que eso vamos a instalar lo que es el maletero? El maletero lo vamos a correr desde esta esquina hasta esta esquina de acá de afuera. Ok, a mí me gusta dejarlo que quede completo. Aquí vamos a poner otro marco en la parte de arriba y vamos a hacer un sándwich. Vamos a atrapar lo que es el maletero, vamos a poner tornillos y eso nos va a quedar bien resistente. De esa forma ya no se va a torcer para nada lo que es el maletero. Ok, entonces recuerda que cuando vayas a cortar el maletero, siempre déjalo 1,5 cm, 2 centímetros más grande, ya que es posible que te encuentres los descuadres en las esquinas. Entonces, para evitar eso, déjalo un poco más grande y ya que estés en obra, ahí haces los cortes para que quede exactamente como debe de ir, ¿ok? Este maletero, lo que es este maletero lo vamos a poner, recuerda, vamos a utilizar el mismo listonado. El listonado es un tablero muy resistente, recuerda que trae núcleos de madera de pino. Y bueno, la verdad eso te va a dejar un mueble con mucho mejor acabado, ¿ok?
Bien, entonces ahora vamos a hacer el marco de la parte de arriba. Vamos a utilizar las mismas tiras, son 60 milímetros de ancho por 22 de espesor. Bien amigos, pues así es como debe de quedar también la parte superior. Este marco se arma en una sola pieza y lo vas a subir. Recuerda que es bien importante cuidar estas medidas interiores de este intermedio para que te coincida la línea con el de abajo, ¿ok? Chécate bien que no te vaya a quedar movido para un lado o para el otro, ya que estamos haciendo dos marcos independientes. Entonces es importante que consideres que te quede exactamente al mismo nivel. Ya que tenemos ensamblado esto de aquí, se me olvidó mencionarte el maletero en la parte de atrás. Antes de que otra cosa suceda y antes de ponerlo, para poder fijar el maletero, le vamos a meter unas tiras de madera de pino de 40 milímetros. Bien, de esta forma es como va a quedar fijado lo que es el maletero. Aquí le vas a poner un tornillo de este lado, otro tornillo más o menos de aquí de la orilla hacia acá, le puedes marcar unos 12 centímetros, de aquí hacia acá otros 12 y ahí vas a poner los taquetes. En la parte de atrás vas a poner de este lado hacia acá a 12, uno al centro y del muro hacia acá a 12. Con eso créeme que va a ser suficiente para que cargue todo el peso completo, ¿ok? Bien, ya que tenemos instalado el maletero, ya está instalado lo que es la cajonera, ya hicimos los marcos, entonces ahora vámonos a sacar las medidas para las puertas. Para sacar las medidas, recordemos que tenemos contemplados hacer lo que es el tapacantos en madera sólida de 6 milímetros. Por lo tanto, vamos a tomar la medida interior y le vamos a descontar lo que son los tapacantos y los milímetros de holgura que necesitamos entre cada puerta. Entonces vamos a tomar la medida completa y empezamos a hacer el descuento. Tenemos 858 milímetros. Son 858 milímetros menos, son 6, 12, más 12 son 24 milímetros de los tapacantos, más uno de aquí, 25, 26, 28 milímetros. ¿Por qué? Porque es uno de aquí de holgura para las bisagras, dos al centro y otro de acá, entonces tenemos 28 milímetros. Son 830 entre 2. Las puertas nos deben de quedar de un ancho de 415 milímetros. ¿Ok? Para que me comprendas un poco mejor, te lo voy a detallar en esta parte de aquí. Vamos a poner 1 milímetro de holgura, porque recordemos que llevamos a utilizar bisagra de libro. Recordemos que a la puerta se le hace un rebaje para que quede al ras de lo que es el canto de la puerta, y en esta parte de acá también se le hace un rebaje y ahí queda la bisagra al ras. Entonces nos va a pedir aproximadamente 1 milímetro de separación entre 1 y 2, pero por ahora vamos a contemplar 1 milímetro aquí, 2 al centro y 1 del otro lado, ¿ok? Posteriormente, si necesitamos más espacio ya con el mismo cepillo, podemos rebajar lo que es los tapacantos y ya nos va a quedar una holgura necesaria. Lo ideal es, o lo que intentamos hacer es de que quede lo más cerrado posible lo que son las puertas del closet. Entonces iniciamos dejándole 1 milímetro aquí, 2 al centro y 1 en la puerta del otro lado. Ya tenemos 4 milímetros, lo cual nos va a permitir hacer ajustes, ¿ok? Bien, para que veas en dónde queda esa medida, aquí vamos a marcar 6 milímetros del tapacantos. Aquí ya tenemos 1 milímetro de holgura. Aquí ya dejamos este milímetro de holgura entre la puerta y lo que es el intermedio, o lo que es el pie del marco. Luego marcamos 6 milímetros del tapacantos. Vamos a hacer lo mismo de este lado de acá. Me gusta hacerlo así porque de esa forma puedes ver exactamente dónde quedó lo que es, cómo quedó repartido, ¿no? Aquí te dejamos 1 milímetro, recordemos que ya estamos al centro y estamos trabajando en las puertas de este lado.
Entonces dejamos 1 milímetro de aquí, después marcamos 6 milímetros de acá. Ahora vamos a tomar la medida que nos queda de aquí a aquí. Son 844 menos 2 igual a 842 entre 2, 421. Entonces, de aquí hacia acá, 421, 2, y de aquí al otro lado tiene que haber 421. Ahí está. Mira, de esta línea a esta tenemos 421. Ya tenemos lo que es los 2 milímetros de separación. Y listo. Ahora tenemos que medir de aquí hacia atrás los 6 milímetros del tapacanto de este lado y 6 milímetros del tapacanto de este otro lado. En la parte de acá le vamos a dejar hacia abajo 2 milímetros. En la parte de abajo le vamos a dejar otros 2 milímetros. Y listo, ya tenemos delimitado lo que es el área de trabajo. En esta parte de abajo, si tú quieres, le puedes meter lo que es el tapacantos grueso también. En mi caso no se lo voy a poner, yo lo voy a dejar nada más en esta parte de aquí. En dado caso que tú quisieras hacerle todo el marco con tapacantos gruesos, entonces a partir de aquí hacia arriba le subes otros 6 milímetros y listo. Nada más asegúrate que cuando corte los tapacantos te queden a 6 milímetros de espesor. Si tú lo quieres hacer más ancho, entonces considera las medidas que te acabamos de mencionar aquí. Entonces, bien, 415. ¿Recuerdas que hace rato nos había salido 415 lo que es el ancho de nuestra puerta? Pues aquí quedó, mira. Lo que son los triple se van a cortar a 415 milímetros. Ahora, son 415 por 3 nos da 1,24 m. Quiere decir que la hoja no nos va a permitir cortar los 3 de un solo mismo lado. Entonces aquí para hacer los cortes de lo que es este triple, yo te voy a sugerir que vamos a cortar la hoja. Déjame mostrarte un tip. Ok, aquí tenemos la medida oficial de un tablero de triple. Supongamos que este es tu tablero o esta es tu hoja de triple de 5 milímetros. ¿Cómo le vas a hacer para aprovechar los cortes y que no estés batallando para escuadrar las puertas? Pues es muy simple. Nos vamos a apoyar con los marcos de fábrica. Los cantos de fábrica normalmente estos vienen bien escuadrados. Entonces, como tenemos 415, tú vas a marcar de esta parte hacia acá 415 y vas a cortar aquí. Antes de que hagas los cortes, te sugiero que con un lápiz o un marcador o lo que tengas, pongas una flecha indicando cuáles son los cantos de fábrica. Ok, haces el corte de este lado y después vas a marcar de este lado hacia acá 415 y vamos a hacer lo mismo, vas a utilizar este lado de acá también. Pero aquí lo importante es que utilices estos cantos de fábrica, los cuales pues vienen bien escuadrados y te van a ayudar mucho a hacer lo que es la instalación. Y con estas tiras pues puedes cubrir una puerta de abajo y una puerta de arriba, ¿de acuerdo? Entonces así es como vamos a aprovechar la hoja para que no batalles tanto escuadrando lo que es el bastidor. Lo que es esta puerta, recordemos que es una puerta de tambor, por lo tanto tenemos que hacerle este bastidor. Este bastidor está fabricado con tiras de madera de pino de 22 milímetros por 20. Para fabricar este bastidor vamos a unir la madera. Vamos a unir estas tiras de pino con clavos de 2 pulgadas en este sentido. Este bastidor se arma sin pegamento. Ojo, es bien importante que no le vayas a poner pegamento porque necesitamos ajustarlo al canto de fábrica de la hoja de triple. De esa forma vamos a lograr escuadrar perfectamente lo que es nuestro material. Cuando vayas a cortar los tableros, estos tableros de aquí, déjalos un medio centímetro, 1 centímetro más anchos
De esa forma vas a perfilar lo que es el bastidor sobre los cantos de fábrica y lo que es el excedente va a salir por el otro lado del bastidor, ¿ok? Posteriormente vas a pasar el router para perfilar y que te quede perfectamente al ras. Entonces, no se te olvide, es bien importante también la separación de aquí. En este caso estamos utilizando triple. Entonces, a mí me gusta dejarle una separación entre 25 y 30 máximo entre cada peinazo. De esa forma te va a quedar muy resistente lo que es la puerta. Si vas a utilizar MDF o algún tablero más delgado o más frágil, entonces estos tienen que ir más unidos todavía, ¿ok? Recuerda hacerle unas ranuras, hay que hacerle unas ranuras de 6 milímetros a todos los peinazos para que circule el aire y no se condense la humedad en la parte interior. Tiene que ir desde abajo hasta arriba, ¿ok? Bien amigos, quiero hacerles una observación muy importante en la fabricación de las puertas. El bastidor debe de tener un ajuste de medidas que no hemos platicado o no se han considerado. Por ejemplo, el largo de lo que es la puerta o lo alto de la puerta le tenemos que aplicar dos descuentos. Como le queremos poner esta tapa en la parte de arriba con triple para que se vea mejor cuando hacemos el acabado, entonces a lo que es el largo del bastidor de la puerta, le tenemos que descontar 5 milímetros de aquí, 5 milímetros de la parte de abajo, para que queden las dos tapas de triple y 4 milímetros más, porque son 2 milímetros de holgura en la parte de abajo y 2 milímetros de holgura en la parte de arriba. Recordemos que esos 2 milímetros de holgura están pensados para que no choque con el zoclo ni que no pegue tampoco en el cabezal donde está el maletero. Entonces recuerda, es importante que consideres ese descuento si es que le quieres poner estas tapas. Ok, si yo te sugiero que se la pongas, de esa forma no se van a ver estos peinazos, no se va a ver nada pues. Y cuando abres las puertas de la parte de arriba, pues se va a ver esta tapa de triple. Recuerda que aquí no le hemos puesto todavía el tapacantos grueso, ¿ok? Ahorita nos estamos enfocando en lo que es el puro tambor o los tambores de la puerta. Entonces son 5 de aquí, 5 de acá, 2 y 2 de holgura. Entonces a lo que es el alto de la puerta hay que descontarle 14 milímetros. Por ejemplo, si tenemos una puerta que el vano mida 1,80, tenemos que descontarle 14 milímetros. Entonces tenemos que cortar estas tiras a 1,66, es como ejemplo nada más, ¿ok? Ahora para armarlo, recuerda que este bastidor que se armó en tiras de pino, le dimos un grosor de 20 milímetros y los otros 22 van a ir en esta dirección, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque queremos que la puerta tenga al final un grosor de 30 milímetros. Entonces tenemos 20 milímetros así, más 5 del triple aquí y 5 del triple de abajo, ya nos va a dar un grosor de 30 milímetros. ¿De acuerdo? Bien, ahora, ¿cómo vamos a hacer el ensamble? Recuerda que el bastidor, como ya lo mencioné, no lo vamos a poner nada de pegamento a lo que son los peinazos. Simplemente les vas a meter clavos de 2 pulgadas de manera que quede armado pues lo que es el armazón de estos peinazos para hacer la puerta, pero sin pegamento en estas uniones. De esa forma nos va a permitir irlo moviendo para acomodarlo con el canto de fábrica. Entonces, otra cosa, el triple que vas a poner aquí arriba necesitamos que lo cortes de 1 a 2 centímetros más grande para que acomodemos de esta forma el triple. El excedente tiene que salir hacia acá y hacia acá. Y los cantos de fábrica los vamos a perfilar en la parte de arriba y en la parte lateral, ¿ok? Antes de colocar la hoja encima, primero debimos haber puesto las tapas de triple, tanto de abajo como de arriba. Recuerda que quede bien perfilado el grosor porque nos debe de quedar herméticamente cerrado. Aquí hay que hacerle las ranuras de ventilación y obviamente aquí al triple hay que hacer una pequeña perforación
por lo menos en las puertas de abajo. En la puerta de arriba la ventilación se la vas a dejar únicamente en la tapa de arriba. En la aquí de abajo no le cortes para que no se vea por la parte de abajo. Bien, ya que pusimos las tapas, vamos a poner pegamento sobre todos los peinazos. Vas a poner una línea de resistol en todo el bastidor y posteriormente vamos a colocar encima la hoja. Los cantos de fábrica, recuerda que hace rato te comentaba que hay que marcar cuáles son los cantos de fábrica. Eso los vamos a utilizar para perfilar el bastidor y que nos quede perfectamente escuadrada la puerta. Entonces agarramos estas dos esquinas y colocamos los cantos de fábrica a partir de la esquina y vamos a ir colocando que el bastidor nos coincida con el canto de fábrica. Vamos a ir metiendo unos clavitos aquí. Posteriormente vamos a hacer lo mismo, que de este lado el canto de fábrica coincida con el bastidor. Recuerda que como el bastidor no tiene pegamento, los clavos, en la unión donde tienen los clavos nos permite jalarlo e irlo moviendo, ¿de acuerdo? Entonces vas acomodando lo que es este bastidor al ras del canto de fábrica y vas metiendo clavos. Ya una vez que perfilaste de estos dos, vas a ir metiendo clavitos al centro, en donde quedan los demás peinazos, para fijar completamente lo que es este tablero. Yo te recomiendo que antes de que hagas todo eso, coloques el bastidor encima de la hoja de triplay de la forma como lo vas a poner y con un lápiz dibujes el mapa completo en donde están los peinazos. Después la cara que rayaste la vas a poner que quede hacia arriba, la perfilas y ya vas a saber exactamente por el dibujo que hiciste en dónde se encuentran los peinazos. Entonces ahí ya puedes ir metiendo los clavos sin ningún problema. Ya una vez que terminaste de meter los clavos y todo esto, entonces ahora sí vamos a pasar el router con una fresa perfiladora y vamos a cortar todo el excedente. De esa forma vamos a tener una puerta bien escuadrada y nos va a quedar como queremos, ¿ok? Posteriormente vas a hacer lo mismo del otro lado. Colocas la otra hoja encima y el excedente lo remueves con el router. Y bien, de esa forma nos va a quedar completamente escuadrada la puerta. Ya una vez que tienes el tambor ensamblado por ambas caras, entonces ahora sí, ya vamos a colocar el tapacanto grueso de los laterales. Ese tapacanto lo tienes que cortar que tenga un ancho de 30 milímetros y un grosor de 6 milímetros. Recuerda que queremos que queden 6 milímetros de espesor. Si lo quieres hacer más grueso, entonces contempla estas medidas cuando vayas a hacer el despiece. Ok, también te sugiero que lo cortes, por ejemplo, en vez de 30 milímetros, córtalo a 32 y cuando se lo pongas deja 1 milímetro de excedente por cada lado y posteriormente pasas el router con la perfiladora y lo vas a dejar completamente al ras. Si no tienes el router le puedes pasar un cepillo y de esa forma te va a quedar exactamente bien hermética la puerta, ¿ok? Y bien amigos, quería comentarles este detalle en la puerta, espero que les ayude. De esta misma forma puedes ensamblar cualquier tipo de puerta de tambor, simplemente hay que seguir esos pasos y créeme que vas a poder ensamblar cualquier puerta. Así es que continuamos. Y bien, ya que hemos fabricado esta puerta, pues simplemente vamos a replicar. Recordemos que aquí nos debió de haber quedado exactamente la misma separación de lado a lado. De igual manera te sugiero que tomes las medidas una vez más antes de que empieces a cortar las hojas para que te asegures de que sea exactamente. Recuerda que aquí en el centro le dejamos nada más 2 milímetros, 1 milímetro aquí y otro acá. Lo que yo intento es que quede lo más cerrado posible y nada más le deje 1 milímetro porque dado caso de que esto te quede muy cerrado, con el cepillo le puedes rebajar y listo, ya podemos ajustar la puerta. Pero si le dejas 2 aquí, 3 acá y 2 acá, después puede suceder que te queda muy abierto en la parte interior y eso hace que no se vea muy bien el closet. Entonces es mejor dejarlo ajustado y posteriormente con el cepillo acomodarlo a que después te quede muy abierto aquí y se vea feo, ¿no? Porque ya muy abierto pues te va a costar trabajo repararlo o vas a tener que cambiar lo que son los tapacantos por uno más grueso, entonces no tiene caso que trabajes el doble. Entonces por esa razón le dejé poco holgura en esta parte de aquí.
Este tipo de puertas se van a instalar con bisagras de libro. Yo te sugiero que le pongas de 3 a 4 dependiendo la altura de tu puerta. Vamos a utilizar bisagras de 2 por 1,5 para las puertas. Recuerda que a todas las puertas hay que hacerle un rebaje para que la bisagra te quede exactamente al ras. Entonces aquí hay que rebajarles aproximadamente 1 milímetro más o menos el espesor de lo que es la bisagra. Ok, entonces bueno, pues de esa misma forma vamos a fabricar todas las puertas. Como podrás ver, no es nada complicado hacer este trabajo. Es laborioso, pero si te fijas mucho en los detalles, pues verás que no es complicado. Entonces ya estando seguros de las medidas, entonces vamos a instalar las 4 puertas de la misma forma. Las bisagras del libro yo las pongo de la parte de abajo hacia arriba, le marco 12 centímetros y pongo la primera. De arriba hacia abajo a otros 12 pongo la otra. Y el espacio restante, si es muy grande, lo divido en 3 para poner 2 bisagras o en una al puro centro, dependiendo ahora sí que el tamaño o el peso de la puerta. Ok, entonces eso ya te lo dejo a tu criterio. Así es que vamos a instalar las demás puertas y continuamos. Bien amigos, pues ya una vez que hemos instalado las 4 puertas de arriba y las 4 de abajo, ahora para dar un mejor acabado vamos a instalar lo que son las chambranas. Las chambranas forman una parte muy importante del closet, ya que le van a dar una mejor vista y obviamente un mejor acabado. En este caso vamos a utilizar chambranas de 60 milímetros de ancho por 22 milímetros de espesor. Estas chambranas tienen un doble propósito: uno, darle una mejor vista, y otra, en dado caso de que tú hayas metido calzas en esta parte de acá del muro, pues la chambrana te ayuda a tapar esa unión. Ok, entonces eso hace que el closet se vea mucho más elegante. Le vamos a pasar una fresa de router para hacer una moldura en los dos perfiles o en los dos cantos, ok, pero tenemos que hacerle unos rebajes para poder unir las otras, la que van en el cabezal, el intermedio y la que va en el zócalo. Es importante que antes de que pase las fresas para hacer las molduras le hagas estos cortes. De esa forma te vas a ahorrar mucho trabajo, ¿ok? Hay que tener en cuenta que la moldura que va aquí arriba, aquí tenemos en la orilla, y quiero mostrarles este detalle. Aquí tenemos lo que es el pie de marco, ¿ok? O la pierna del marco. Nosotros necesitamos que las molduras que van en horizontal, ya sea esta, la intermedia y la del piso, tienen que tener, si nuestra fresa hace un corte de 12 milímetros o media pulgada, entonces esta moldura tiene que tener una pulgada más de largo para que se pueda cruzar media pulgada hacia acá y media pulgada hacia el otro lado, para que la unión nos quede exactamente. Si son 12 milímetros el corte del router, entonces son 12 para acá y 12 hacia el otro lado. Siempre considera que esta moldura tiene que traslapar a partir de este borde la distancia o la medida que te dé la fresa del corte. De esa forma, cuando tú hagas el ensamble, te va a quedar de una manera adecuada, ¿ok? Entonces, tenemos aquí el borde, y en este caso, en este ejemplo, son 12 milímetros de aquí hacia acá. Entonces, mi moldura tiene que tener del ancho interior más 12 milímetros de este lado y 12 del otro. Espero que me haya dado a entender, ¿ok? Bien, quiero que veas esta parte de aquí, ¿ok? Bien, quiero demostrarles que de aquí hacia acá tenemos una moldura de 22 milímetros de alto. Ok, igual el espesor es de 22 por 22 milímetros. Entonces, lo que hacemos es, como sabemos que mi moldura, aquí le hice un rebaje con esta forma, ok, de 12 milímetros. Entonces yo voy a tomar de arriba hacia abajo, voy a marcar 10 milímetros. Voy a marcar de aquí hacia acá 12 milímetros, que es el traslape que tiene este lado.
Entonces de esta punta hacia acá le voy a hacer el corte a 45. De esa forma, cuando yo haga el ensamble, va a quedar encajada en su lugar como tiene que ir. Ok, va a traslapar hacia adentro y como puedes ver, nos queda una unión perfecta en la moldura. Espero que me esté dando a entender, no es complicado, pero sí es importante que consideres que las molduras, estas tienen que tener más largo de lo que es el claro interior a partir de las piernas o de los pies del marco. Tienes que aumentarle lo que es el corte de la fresa del router para que tu moldura te quede sobre esta línea que viene aquí, que es un borde, el borde que deja la fresa del router, ¿ok? Recuerda, va a depender también la medida de la fresa que uses. Hay muchas formas o muchos diseños de fresas para este tipo de molduras, pero siempre toma la medida del corte, haz prácticas en un pedazo, un sobrante, y ya con la cinta puedes sacar exactamente a qué medida necesitas que te queden las molduras, ¿ok? Recuerda, estos cortes siempre hazlos antes, siempre hacerlos antes de que pases la fresa del router sobre la moldura. De esa forma ya vas a tener exactamente en dónde van a quedar los cortes y no vas a batallar, porque si, por ejemplo, si haces primero la moldura, a la hora que quieras sacar este corte puedes desportillar lo que es la moldura, entonces vas a echar a perder el material. Entonces más vale que cortes primero estos ángulos, hagas estos rebajes antes de que le pase la fresa del router. Bien amigos, quiero mostrarles con este ejemplo la manera en que hacemos los cortes para unir lo que son las dos molduras, tanto esa chambrana que está aquí de lo que es el vertical y el horizontal donde está lo que es el maletero. Antes de que pasemos la fresa del router para hacer las molduras, tenemos que hacer los cortes como ya les he mencionado anteriormente. En el ejemplo anterior tenemos que la fresa me deja un corte de 12 milímetros, ¿ok? Entonces son 12 milímetros lo que tenemos que considerar para hacer los cortes a 45 grados. Entonces lo que yo hago es marco 12 milímetros hacia adentro en ambos lados. Después de esta punta hacia acá marco otros 12 milímetros. Y en esta parte de aquí es donde vamos a hacer el corte a 45 grados. ¿Ok? Igual en esta parte de aquí vamos a hacer el corte a 45 grados. Esta parte es la que vamos a volar. Posteriormente, cuando pasemos la fresa del router, va a quedar la moldura ya adaptada para insertarse en la otra parte de enfrente. Entonces, ya después que hicimos los cortes, ahora sí vamos a pasar lo que es la fresa del router. Para hacer el corte de esta, que es la vertical, vamos a tomar la distancia desde la parte del techo hasta la distancia que dijimos, hasta el claro donde está lo que es el maletero. Ok, vamos a dibujar una línea exactamente donde se encuentra el maletero. De aquí para abajo le vamos a marcar el grueso que tenemos ahí, que en este caso son 62 milímetros. Posteriormente vamos a marcar de este canto hacia adentro 12 milímetros. De aquí hacia abajo 12 milímetros. De aquí hacia arriba 12 milímetros. Entonces el recorte que vamos a hacer va a ser esta parte de aquí. Vamos a cortar estas partes. Todo esto es lo que vamos a volar, ¿ok? Primero vamos a hacer el corte con la caladora en esta dirección, en corte a 45, sin pasarnos o sin llegar a la línea que está aquí, ¿ok? Vamos a tratar de hacer las perforaciones con el taladro. Podemos hacer con una broca de 1/8 a 1 milímetro antes de llegar a la línea, y posteriormente con la caladora pues cortamos todo el excedente. Ese milímetro que va a quedar aquí lo vamos a remover con el formón.
de manera que nos quede esta línea bien rebajada con el formón para que el ensamble sea un ensamble perfecto, ¿de acuerdo? Bien, aquí quitamos primero esta parte, posteriormente con la broca del taladro, podemos ir haciendo estos cortes. Si la caladora te lo permite, pues puedes ir rebajando aquí en pedazos y posteriormente en parejas, ¿ok? Pero sí es importante respetar que esta línea te quede lo más recto posible, así es que trata de no pasarte para que el ensamble sea el adecuado. Y bien, pues de esta forma deberían de quedar ya las dos tablas que van a ser las chambranas, ya con su corte 45 previamente de pasarle lo que es las fresas, ¿ok? Ya una vez que tengas todos los saques, tanto de la parte del cabezal y del zoclo del piso, ya que tengas todos los cortes, entonces ya pasa la fresa del router. De esa forma ya nos va a quedar hecha la moldura y el ensamble pues ya va a estar, el ensamble pues va a ser muy simple, ¿ok? Entonces debe de quedar así, un ensamble perfecto. Así es que bueno, quería mostrárselos de esta forma cómo es el corte. Debe de quedar en una sola pieza. Con ese traslape ya sabemos que el corte de la moldura nos va a quedar aquí en corte 45 de una manera perfecta. Así es que continuamos, amigos. Y bien, amigos, pues ya con todas las molduras instaladas, pues así se debería de ver el closet. Ok, recuerda que estas molduras te ayudan mucho a tapar los descuadres y todo esto, a tapar donde pusimos casas, etcétera, ¿no? Y aparte le das un acabado muy bonito a lo que es el closet. Ya posteriormente pues viene lo que es la instalación de las jaladeras y el tubo interior. Yo en este caso pues las puse así al azar. Tú puedes ponerle más grandes, más chicas, los puedes poner en la parte de abajo, en la parte de arriba. Yo lo que hago es de la parte de abajo hacia arriba marco 10 centímetros y a partir de esos 10 coloco las calaveras del maletero. ¿Por qué? Porque si las pones muy altas, pues a veces las amas de casa pues no alcanzan, ¿verdad? Tienen que treparse en un bote o algo, o en ocasiones pues se les complica un poco más. Entonces ya te lo dejo a tu criterio, si quieres ponérselas aquí abajo o ponerlas al centro, eso ya va a ser decisión de ustedes. Y para colocarlas pues es bastante simple, nada más tomas la medida que tenemos de lado a lado, se la descuentas a largo y divides entre dos y ahí vas a colocar lo que es la jaladera. Yo del borde hacia adentro le dejo 30 milímetros para de separado de lo que es la orilla y ahí es donde las coloco. Para el tubo, vamos a ver lo del tubo. Bien, en este caso le vamos a colocar dos tubos, uno para la parte de arriba que es la ropa larga y en la parte de abajo para lo que son pantalones o incluso también puede haber algunas blusas o algo que no sean de tamaño, que no sean muy largos, ¿ok? Bien, entonces ahora vamos a colocar los tubos interiores. Le vamos a dar una altura de aquí del borde hacia arriba, le vamos a bajar a 70 milímetros o 7 centímetros y a partir de estos 7 vamos a instalar lo que es la brida para el tubo. Vamos a utilizar tubo ovalado ya que este nos brinda una mejor resistencia, ¿ok? Así es que vamos a colocarlo. Para esto vamos a tomar la medida que nos queda de aquí a acá y la vamos a colocar al puro centro. Así es que veamos qué medida tenemos de aquí a aquí. Tenemos 540 milímetros. Recordemos que el ancho total era de 600 o 60 centímetros, menos lo que es el pie de marco. Entonces nos quedó de 54 centímetros. Entonces vamos a marcar 27 centímetros o 270 milímetros. Y aquí al centro es donde vamos a poner lo que es la brida de lo que es nuestro tubo. O la brida portatubos, ¿ok? Y bien amigos, pues ya que hemos colocado el primer tubo, tentativamente, pues debió de haber quedado así. Ok, lo vamos a anclar en la madera de este lado y en la pared en esta parte, ¿no? Se supone que aquí va la brida, ¿no? Ok, entonces ya a partir de aquí
Ya que tenemos instalado lo que es este tubo, recordemos que la brida suele subir un poquito más. Ok, sube un poquito más, ya que aquí va el tornillo, uno de los tornillos que va arriba. Entonces hay que dejarle este espacio para que ahí se instale el tornillo. Vamos a utilizar tornillos en este caso puede ser del 12 por 2 pulgadas o por 1,5 con taquete de 1/4. Ahora vamos a marcar del piso de aquí hacia abajo, le vamos a dar 1 metro de distancia. 1 metro, y aquí abajo vamos a colocar el otro. Ok, en este espacio nos debe de quedar aproximadamente entre 70 o 75 centímetros. Aquí vamos a colgar lo que es la ropa, lo que es pantalones y ropa corta, ok. Y bueno, tenemos 76 centímetros aproximadamente. Y bien amigos, pues ahí ha quedado ya lo que es el diseño total del closet. Como podrás ver, pues no es nada complicado hacerlo, es algo laborioso, pero sí te digo que si te enfocas en los detalles, por ejemplo en esto de las molduras, en lo que es el acomodo de las jaladeras, tener cuidado pues que te quede un trabajo más limpio, vas a entregar un trabajo de mucha calidad. Fabricar un closet de este tipo pues es mucho mejor que los closets en melamina. Con ese tipo de closet puedes aplicar un sistema de lacas que le vas a dar una apariencia muy bonito, ¿no? Puedes utilizar el sistema de nitrocelulosa o sistemas de poliuretano. Recuerda que el poliuretano obviamente es más costoso, pero también te protege por mucho más tiempo que la nitrocelulosa. Sin embargo, la nitrocelulosa también, pues no hay que sacarla, pues no hay que quitarla del proyecto. Y bien amigos, pues hasta aquí hemos terminado ya lo que es el diseño de este sistema de puertas. Yo te estoy mostrando una forma de cómo yo los hago. Obviamente hay muchos métodos, existen diferentes formas de trabajar. De hecho, pues cada quien tiene sus preferencias pues en cuanto al diseño, el trabajo de las mismas. Yo simplemente te comparto qué es lo que yo hago que te puede servir. Si tú vas empezando en esto, pues créeme que te puedes apoyar mucho para que fabriques. Incluso puedes iniciar con el closet de tu casa. Ahora si no quieres aventarte de pronto a hacer un closet en madera, porque crees que se te hace un poco más complicado, a lo mejor no tienes todas las herramientas que necesitas para fabricar este tipo de closet, pues están los closets en melamina. Y bien amigos, pues hasta aquí dejamos el diseño de este sistema de puertas abatibles. Espero que te haya gustado el diseño de este closet. Y bueno amigos, si no estás inscrito a nuestro canal, te invito a que te suscribas, activa la campanita para que te notifiquen cada que subamos nuevo contenido. Y bueno amigos, nos estamos viendo en el siguiente proyecto. ¡Vámonos!